Jóvenes de la historia 4 o historia universal, nuevamente volvemos a enlazarnos por este medio para indicarles que en los primeros temas que se les dio, que es sobre la historia, las fuentes de la historia, las grandes divisiones de la historia, la prehistoria, que no es otra cosa que lo que marca unas actividades que hace el hombre, pero que no tenía la escritura, no la conocía, sino que por medio de los vestigios que dejaron, pues los historiadores han hecho algunos conceptos de la vida que se desarrolló en ese tiempo. Eso es la prehistoria. Ya la historia nace cuando ya nace la escritura, ya se van a conocer los hechos. Ese fue el primer tema de entrada que les dimos a ustedes para que lo desarrollaran hasta esta fecha del 7 de marzo. Ahora vamos a entrar con el tema de la antigüedad. La antigüedad es la primera unidad que se va a ver en esta historia universal. En la antigüedad se puede decir que no es un tema grande tampoco, así como el que viene de la Edad Media. La antigüedad son temas en los cuales hay que ver solamente la organización económica y social que tuvo la sociedad en esa época antigua. Los regímenes políticos, o sea, cómo se establecen sus gobiernos, en qué se basan sus autoridades, cuál fue su cultura, y luego vienen los pueblos americanos. Entre los pueblos americanos vamos a ver el origen de la población americana, cómo aparece el hombre en América. Aquí se entiende que hay algunas hipótesis, hay algunas ideas en lo que se habla de un enfriamiento total de la Tierra y que las tribus que ya existían desde hace tiempo en Europa, en Asia, tuvieron que emigrar hacia lugares más accesibles al alimento, al agua, al clima. Entonces, una de las teorías más acertadas es la que el hombre atraviesa el estrecho de Bering al norte de Canadá, y de ahí se vienen en oleadas a poblar América. Este poblamiento no se hizo de una manera rápida, tuvo que pasar mucho tiempo. Algunos se establecen en un lugar, otros en otro, llegan incluso hasta la zona de Sudamérica, algunas oleadas humanas. Otras se quedan en la meseta de lo que es México. Otros se quedan en el norte y sur de México y sur de los Estados Unidos. Y otros se quedan en las zonas frías del Canadá y el norte de Estados Unidos. Esa es la teoría más acertada que se tiene en las que se establece que el hombre aparece aquí en América, porque aquí no hay vestigios de que el hombre haya nacido aquí. Los vestigios vienen de otros lados, del África, del Asia, de la zona de Europa. Entonces, vamos a ver esta historia de los americanos, de los primeros hombres que empiezan a poblar aquí, los cazadores, los recolectores, que fue la primera forma de vida que tuvieron. Después pasaron a ser pueblos agricultores y pueblos civilizados. Ya en este aspecto de los pueblos civilizados nunca cambia su sistema de control social. Quiere decir, como lo hicimos en la historia 3, todos los pueblos tienen su política, tienen su economía, tienen su cultura, su desarrollo de viviendas y sus actividades que fueron desarrollando poco a poco para poder establecerse en algún lugar y hacerse pueblos sedentarios. Y de ahí viene la civilización, vienen los momentos modernos en los cuales el hombre sigue avanzando hasta nuestros tiempos. Entonces de aquí se les va a mandar
los temas, y vamos a hablar sobre el Lejano Oriente, sobre China. Es un pueblo muy antiguo que dio al mundo infinidad de inventos que hasta la vez se están desarrollando, aunque muchos de ellos con fines bélicos. El pensamiento de estos pueblos, la India, la Media Luna, que son de las tierras fértiles de la Mesopotamia, qué importancia tuvieron estos pueblos antiguos y qué herencia nos dejaron de cultura, los semitas, los acadios, los caldeos, los asirios, cuál fue su religión, los fenicios, grandes comerciantes, que se establecen totalmente en la orilla del Mediterráneo y de allí salen a aportar sus conocimientos comerciales. Judíos, Egipto es una gran cultura que se establece en África, en el río Nilo, y ahí se tiene un conocimiento que el origen los días del año, los 365 días, viene precisamente de los egipcios, porque ellos empezaron a ver que el río Nilo crecía, y cuando crecía, pues se ensanchaba y dejaba mucho abono allí en donde el río estaba en su creciente. Posteriormente los egipcios utilizaban, cuando ya bajaba, cuando ya no llovía, todas esas tierras eran fértiles, bien abonadas por ese gran río. Y al otro año igual, veían que otra vez crecía y volvía a su cauce normal. Y cada año era lo mismo, entonces ellos empezaron a contar los días en que había esa creciente y los días en que llegaba a la normalidad, y vieron que el conteo que les daba eran los 365 días, que es el movimiento que hace la Tierra sobre el Sol para poder dar las estaciones diferentes que se ven en ella. Ustedes tienen la oportunidad de buscar en otros medios, en otra información, todo lo que aquí se les va a dar en los temas. Yo les voy a decir, bueno, los egipcios aquí en el libro, pues nada más habla lo que el autor dice, pero sin embargo hay muchísima información de los egipcios sobre sus dioses, sobre el esclavismo que tenían sometidos a los pueblos, donde se da el éxodo de este señor que saca a todos los judíos de allí, y fue una de las grandes culturas que se dan, y esta cultura, dentro de su religión, adoraban al sol. El sol era su principal dios, porque decían que el sol era el que daba la vida. Y posteriormente otras culturas decían, este Dios es el que da la vida. Pero ¿dónde está Dios? Pues está arriba. Y los egipcios decían que el sol, que también está arriba, pues era el que da la vida a los animales, a los hombres, a las plantas, a todos los seres. Entonces, por eso decían siempre, y señalaban que Dios estaba arriba. Y los monumentos religiosos que se hicieron en varias culturas, tanto de América como africanas, como asiáticas, como europeas, siempre estos movimientos estaban sujetos a crearlos a grandes alturas, porque según ellos, pues estaban más cerca de Dios. Persia, Grecia, todo el conocimiento griego, la filosofía, sus antecedentes, el establecimiento de los helenos, Atenas, son temas muy interesantes, muy importantes, muy bonitos, las guerras médicas,
la época del florecimiento, cuando las ideas empiezan a salir, eh, los pueblos empiezan a adaptar condiciones muy diferentes a lo que fue la primera forma de la antigüedad, el predominio de los macedonios, la cultura griega, los filósofos, en fin, todo lo relacionado a esta tema de la antigüedad. Ustedes van a sacarme una síntesis, van a hacer un resumen de los temas que les van a entregar. Otro de los temas importantes es el Imperio Romano, la población primitiva, de la fundación de Roma, todo lo relacionado al esclavismo, al levantamiento de los esclavos, la política de Roma relacionada con las leyes. De aquí se derivan las leyes que todavía el mundo mantiene de los romanos, porque ellos tenían grandes pensadores y grandes hacedores de lo que son las leyes en una sociedad. En fin, otros temas. Roma hasta la implantación del imperio, el imperio romano tan extenso que fue, el gobierno de Octavio, los antoninos, su cultura, hasta terminar con las invasiones. Aquí dentro de las invasiones que se dan en Roma es cuando inicia el decaimiento del imperio y es cuando termina lo que se le llama, los historiadores llamaron la Edad Antigua. Este sería un tema, una unidad primera, el otro fue una pequeña introducción, y en esta primera etapa de lo que es ya el tema formal de la historia universal con las 4 unidades, en esta Edad Antigua, van ustedes a hacer las lecturas correspondientes, tienen la libertad de recurrir a información de otro tipo, claro, no saliendo de sus casas, allí consultando libros, consultando por teléfono, consultando por internet. Ustedes entienden mejor este tipo de información porque ustedes están jóvenes y ustedes están metidos de lleno en estas líneas informativas modernas. Y aquí sería entonces esta unidad de la antigüedad. ¿Qué les parece? Lo dejamos para 15 días. Sería hasta finales de marzo. Estamos hoy aquí a 6, 7, ¿no? Por ahí viene un festejo del Día de la Mujer. Y ustedes saben la situación que tenemos en México y en el mundo, que a las mujeres se les ha hecho a un lado y tienen todo su derecho a protestar, a levantarse, a exigir que se les respete. Entonces, de aquí sería hasta, ¿qué le parece? La última semana de este mes de marzo. Que ya tengan ustedes toda esta información. Posteriormente, yo voy a estar elaborando un pequeño examen para que ustedes lo contesten tranquilos en sus casas y veamos la forma en que la calificación pues resulte lo mejor que se puede. Miren, ha habido problemas. Yo me enteré hace unos días, nos mandaron llamar a la dirección para que firmáramos los cuadros. Entonces un maestro estaba alegando con el secretario de que le habían cambiado unas calificaciones. Yo no entiendo esto muy bien porque pues uno manda las calificaciones a la dirección y la dirección es la que se encarga de hacer los cuadros. Nosotros mandamos las calificaciones de acuerdo a lo que nuestro criterio, en base al trabajo que hizo el alumno, tiene. Claro, podemos fallar. Yo no digo que voy a ser exacto en todo. Puedo tener fallas. Pero de estas fallas a que
la dirección cambie una calificación, pues ya es una cosa ya muy diferente. Entonces vamos a tratar de que si hay algún problema, solucionarlo. Por allí supe de algunos problemas, voy a hablar con el secretario, si se puede arreglar esto, lo arreglamos, y si no se puede arreglar, pues jóvenes, en este semestre les voy a dar la preferencia para que sean los primeros en que no se les modifique ninguna calificación. Y así podamos entender. Es muy difícil, te lo he dicho claramente, yo calificar por este medio. No nos conocemos, no los conozco. Fulano de tal, si estuviéramos en el salón de clases, yo con el simple hecho de verlo, de conocerlo, de saludarlo, de estar con él, de pasarle lista, yo sé la calificación que merece. Que tuvo problemas por aquí, pues sí, pero este muchacho así, así, esta muchacha así, así, yo la califico. Pero en esta forma, a distancia, virtual o por línea, pues realmente para mí ha sido difícil. Sin embargo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Ustedes a cumplir con las tareas que les dejamos y yo a ver que sus tareas se reflejen en una calificación justa, merecida, que deben tener todos ustedes. Entonces, dejamos aquí lo de la primera unidad y posteriormente vamos a ver lo que es la segunda unidad, que es muy pequeña, muy pequeña. Esto lo terminarían, por ejemplo, en la última semana de marzo, mandarían todos sus trabajos. Y la edad media que vamos a ver enseguida, lo harían en menos tiempo, porque la tercera y la cuarta unidad son un poquito más extensas que nos abarcaría ya el mes de mayo y junio. Yo creo que estamos en un tiempo razonable, simplemente hay que echarles ganas y cuídense. Mi deseo es de que algún día nos volvamos a ver, porque las cosas están un poco difíciles. Ya está la vacuna, ya dicen que van a vacunar a los maestros, después a los jóvenes, después a los niños, pero va a ser un problema tremendo porque hay muchísima gente en el mundo que está solicitando que se vacune. Y hasta eso, después de vacunar, no quiere decir que vamos a salir libremente a hacer lo que uno quiera, no. Tiene que haber una reserva muy especial para que nos sigamos cuidando de este mal, y por ahí ya se está planteando de otros males mayores que esto. Pero esperemos que no sea nada cierto. Cuídense, trabajen, no salgan, tomen todas sus medidas de precaución, incluso exageradas, con sus padres, con sus familias, y díganles que todavía no se ha resuelto el problema de salud a nivel mundial. Entonces, hasta aquí la dejamos, jóvenes. Que tengan un buen día y les deseo lo mejor.